Listo, prevenidos, probando, probando, uno, 2, 3, probando. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Cartas a un ex joven editor. Nos encontramos hoy en la edición número 22. Gracias por seguir nuestro podcast. Y bueno, hoy tenemos un súper invitado, tenemos a Carlos Fernández Loaiza, con el cual vamos a hablar de diversos temas, pero antes vamos a contextualizar un poco el asunto. Cuando comenzábamos este año, ¿no? El 2020, ya sabíamos que algunos, ¿no? Habíamos visto algunas noticias en relación a lo que estaba pasando en Asia, específicamente en Wuhan, en China, en relación al tema del virus, ¿no? Que se venía, ¿no? Y nosotros, mientras tanto, colocábamos bienvenido 2020, ¿no? A razón de que viene esta entrevista también con Carlos Fernández, tenemos el tema del contexto de la pandemia, pero también tenemos el contexto de lo que ha sido la convocatoria que hemos tenido, ¿no? Y en estas tres convocatorias, punto aparte de PSOA, que era Portugal el país invitado, tenemos una antología sobre Verástegui, pero tenemos una que es el peruano invencible, así como lo oyen. El año pasado con Carlos presentamos el peruano invisible. Carlos tuvo la movilidad en ese entonces de hacernos una contraportada y un prólogo. Y fue una presentación magnífica. Recuerdo inclusive que cuando anunciamos que se iba a presentar Carlos Fernández, el auditorio se llenó, es una cosa muy, muy divertida. Y bueno, aquí está justamente Carlos, aquí estamos hace poco más de un año, esto fue el 25 de julio, en la 24ª edición, y aquí estás tú a sala llena, ¿no? En esta presentación del peruano invisible. El peruano invisible habla un poco acerca de la capacidad que tenemos los peruanos, en general todos, de alguna forma de invisibilizar al otro, ¿no? De negarlo, ningunearlo, cholearlo, negrearlo, etcétera. Prácticas que son muy cotidianas y que no se erradican del todo aún estando en el siglo XXI. Y bueno, con Carlos conversamos en aquella ocasión, recuerdo que subió gente al estrado y fue una cosa muy divertida. Este año hemos sacado la segunda parte, vamos a decirlo así, que se llama El peruano invencible, ¿no? Relatos de un país fraccionado e imaginado, ¿no? De alguna forma hemos querido seguir esta secuencia, camino al bicentenario, ¿no? Un poco de reflexiones, algunas cosas, y es justamente a razón de ello que vamos a conversar con Carlos. Carlos, ¿tú cómo encuentras ahora que ya por segunda vez, de forma tan rápida, se ha cambiado al gabinete? ¿No? Este cambio tan radical, tan pronto que ocurrió con el gabinete cateriano, y que bueno, ahora está Marcos, ¿no? Y es paradójico porque la aprobación del Congreso fue por 115 votos para Marcos, ¿no? Una cosa muy, muy especial, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, primero que nada, Eduardo, muchas gracias por haberme invitado. Eh, Ha sido muy amable, muy gentil y además ha sido muy arriesgado y algunos dirían hasta irresponsable de haberme vuelto a invitar para dar mis opiniones. Pero, a ver, yo creo que aquí hay varias cosas que evaluar. Primero, efectivamente, yo soy de los que piensa que el gabinete catariano fue un error del presidente Vizcarra, que no debió haberlo puesto ahí porque era una figura política que tenía una trayectoria, una imagen de ser una persona muy confrontacional, que es lo que realmente ocurrió después. Pero por otro lado, yo no sé cuánta aprobación tiene, por ejemplo, el Congreso actualmente, ¿no? Y mucha gente dice que este es igual o peor que el anterior. Entonces, es lo que siempre ocurre, digamos. El Perú, aunque estamos a punto de cumplir 200 años, somos un país adolescente, aunque yo diría un poco más tirando para primarioso, ¿no? Porque eso es un poco la conducta, ¿no? Claro, es un país también de muchísimas facetas. Esta situación, la situación política, la situación del COVID, está haciendo que afloren extremos, ¿no? Extremos que son verdaderamente espeluznantes, ¿no? Por un lado, por otro lado, extremos que son hasta conmovedores, las muestras de solidaridad que se expresan, pero sí,
para quienes dudaban que el Perú es un país único, vean cómo estamos ubicados en el mundo, ¿no? Ahora con respecto al COVID, y ahí se darán cuenta que tenemos una serie de problemas que se arrastran, yo diría, desde la colonia, ¿no? Y que no están resueltos. Oye, Carlos, y qué interesante lo que mencionas, ¿no? Esta pandemia de alguna forma a nivel nacional ha sacado un poco lo mejor de cada persona, pero también ha sacado lo miserable que podemos ser los peruanos con otros peruanos, ¿no? Es algo muy terrible, ¿no? O sea, claro, se ha visto gestos de solidaridad, se ha visto gestos importantes de intercambio, ¿no? Pero también se han visto muchos más, creo, multiplicados casos terribles de egoísmo, de no sé cómo decirlo, ¿no? Es terrible lo que ha sacado de alguna forma esta pandemia para el Perú. ¿Tú crees que, hablando de Perú, eh, el gobierno tiene un plan de trabajo escalonado, crees tú? Porque he escuchado muchos No, comentarios, pero ¿tú cómo lo ves? claramente no lo tiene, ¿no? Yo creo que está haciendo desde el comienzo esta idea de prueba y ensaya y va cambiando según lo que se le ocurre, pero creo que los asesores, porque claro, el presidente no tiene por qué ser responsable de todo, para eso tiene un grupo de asesores, pero parece que los asesores o no lo están asesorando bien, o no están capacitados para hacerlo, o están pensando en otra cosa. Porque tenemos ejemplos aquí nomás en Ecuador, donde un país que está en una situación muy parecida o peor que la nuestra, y que sin embargo ha logrado manejar el tema de la pandemia bastante mejor que Perú, ¿no es cierto? Entonces no es difícil imaginar que hay un problema ahí de organización, de visión, de planificación, que es algo que no se ha tomado en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el tema de las pruebas moleculares, ¿no? Al principio decían que no se compraron porque no habían en el mercado. Bueno, mira la cantidad de meses que ha pasado. Yo creo que ahora no será muy difícil, no sería muy difícil conseguir las pruebas moleculares y sin embargo todavía no se hacen. Todavía no se compran plantas de oxígeno, todavía no se consigue, en fin, hay un montón de cosas que todavía no se hacen y que se deberían hacer y que, es más, se deberían hacer eh, eh, estos sistemas sectorizados y organizados de identificación de las personas que están con COVID para aislarlas eficientemente. Pero claro, en fin, yo sé también que por otro lado es muy fácil decir y otra cosa es hacer, ¿no es cierto? El Estado peruano lamentablemente todavía es muy burocrático, es muy lento, hay muchísima corrupción en todos los ámbitos, y no digo en el sector de las personas que tienen mayor poder de decisión, desde el micro, ¿no? Desde el tipo que va a recorrer los basureros para recoger las mascarillas usadas y lavarlas y venderlas como nuevas, ¿no es cierto? Hasta la persona que vende medicamentos pasados que ya caducaron, o la persona que vende pruebas COVID falsas, o las clínicas que se enriquecen, o los seguros, o los bancos, en fin, por todos lados, ¿no? Eso no es general, o sea, es verdad que es lo que más suena, pero no todo el mundo es así, sin embargo, uno encuentra eso y no termina de escandalizarse, digamos, ¿no? Sí, es muy cierto y es terrible, ¿no? Oye, eso de las mascarillas recicladas no lo había escuchado, me parece algo... Por favor, mira, te voy a contar más cosas. Hay gente que recoge los guantes quirúrgicos de la basura y mascarillas de la basura para volver a venderlas como nuevas. Pero ¡Wow! también en las clínicas y bueno, en los hospitales, donde vemos que efectivamente hay muchos médicos que arriesgan su vida y dan todo de sí para que las cosas mejoren, pero también hay enfermeras que cobran por recargar tu celular, hay otros empleados que te cobran por que tu pariente fallecido esté en primer lugar en la lista de los que van a ser cremados, o por identificar a tu familiar, y todo eso cuesta, ¿no? Todo eso lo tienes que pagar aparte. Entonces, sí hay, como digo, el Perú es un país de muchísimas facetas, muchas de ellas terribles, pero junto con eso también hay otras cosas, ¿no? Hay otras cosas que son positivas. Junto con los médicos que están arriesgando su vida, que Sí, están dando su vida
por la salud y de los demás, las enfermeras, el personal técnico, etcétera, también hay estas otras cosas que son deleznables, ¿no? Claro. Oye, Carlos, y retomando un poco lo que comentaste al principio, de que Perú recién estuviera o está en un nivel, vamos a decirlo así, primarioso, ¿qué crees tú que le falte al Perú para que termine su primaria y pueda pasar al nivel secundario? ¿Qué crees tú? ¿Qué pondrías tú si tuvieras esa facultad de tener no sé, algún ministerio, por decirlo de alguna forma? No, no, no. Dios libre al Perú de que tenga un ministerio. Pero yo creo que justo hace poco estuve entrevistando a Carmen McEvoy. Como tú sabes, Carmen McEvoy es una historiadora peruana muy destacada. Y algo de lo que conversamos hacia el final de la entrevista es esto, ¿no? De que por qué el Perú, la característica del Perú, de los peruanos, es que siempre buscamos un gobierno que sea fuerte, autoritario, ¿no es cierto? Ujú. Y eso lo juntamos con otras ideas más, en realidad. Y es que en general, no digo todos, pero aparentemente una gran mayoría de peruanos, al momento de elegir, busca que el gobernante sea como una especie de padre, ¿no es cierto? Claro. ¿Y qué cosa es el padre? El padre es el que te resuelve los problemas, el que te protege, el que te cuida, el que te dice lo que tienes que hacer, el que te prohíbe las cosas, ¿no es cierto? Por eso es que es el perfil del ciudadano peruano promedio, o de la mayoría, es que buscan no un gobernante, sino un padre, ¿no es cierto? Alguien que le diga lo que tiene que hacer y que le resuelva sus problemas. O sea, y eso es porque hay falta de ciudadanía, falta de civismo, falta de ciudadanía. El ciudadano es la persona que enfrenta sus problemas y los resuelve. No espera que el gobierno le resuelva sus problemas, ¿no es cierto? Entonces, ese paso es el que yo creo que no hemos dado y que es un problema que arrastramos prácticamente desde la colonia, ¿no? Oye, Es algo que tenemos, en lo que tendríamos que trabajar muy fuertemente, y me ¿no? has hecho recordar, ahora que hablas de Carmen McEvoy, eh, cuando ella entró al circuito de librerías, hablo de grandes cadenas, recuerdo que tenía muchos amigos que trabajaban en estas grandes cadenas de librerías y me la recomendaban mucho, pero había varios que no sé por qué razón decían que ella tenía orígenes chilenos. No recuerdo muy bien la anécdota, pero no fue solamente una persona y no fue solamente una librería, sino fue dos o tres librerías que me hablaban de ella. Y esta frase que dijo Kennedy, creo que es de él, ¿qué haces tú por tu país? ¿No? Y es un poco lo que has hablado ahora de ciudadanía, ¿no? Un poco que tiene que ver el tema en relación a qué hacemos nosotros como ciudadanos, en lugar, como decía, creo que Tulio Loza o Polo Campos, papá gobierno, ¿no? Esperar que papá gobierno me solucione todo. Y es muy difícil, ¿no? Y esto creo que es algo, no sé si endémico o atávico, que tiene de muchas generaciones, ¿no? Porque la gente está muy esperanzada en que el gobierno le solucione o le cambie las cosas, ¿no? ¿Qué crees tú que debería ocurrir en la formación de los peruanos, ojo, en la formación, para que estas cosas cambien desde una raíz? Bueno, aunque parezca contradictorio, primero quería hacer un apunte. A propósito, cuando recién comenzó el tema este de la pandemia y de la cuarentena, tú debes haber visto en Facebook muchas personas eh, elogiando la decisión del presidente, decían que bien Vizcarra, se porta como un padre, ¿no? Este, y a mí me parecía eso muy sintomático, ¿no? O sea, lo admiraban porque se portaba como un padre, ¿no? Eh, que decía lo que tenías que hacer y lo que no tenías que hacer. Bueno, ese es un poco para reforzar lo que estaba diciendo antes. ¿Qué tendría que hacerse? Yo creo que ya de alguna manera está cambiando muy levemente las cosas cuando los peruanos comienzan a sentir orgullo de serlo, ¿no? Em, También es verdad que se mantiene una situación muy contradictoria en este aspecto. Por ejemplo, los peruanos en general estamos muy orgullosos del pasado prehispánico, ¿no es cierto? Los incas, de la cultura prehispánica, estamos muy orgullosos de Machu Picchu, etcétera, pero nos choleamos permanentemente, ¿no? Sí, Ahora, la verdad es que eh, el, el hecho de cholearse o el racismo del que tanto nos escandaliza en el Perú no es más que una de las muchas facetas que tiene la discriminación. Los peruanos nos encanta discriminar. Somos discriminadores así por naturaleza, ¿no? Y entonces discriminamos a las personas por el barrio en el que vive, por la ropa que usa, por el colegio en el que estudió,
por el trabajo que tiene, por el partido político con el cual simpatiza, o por el equipo de fútbol con el cual simpatiza. Buscamos siempre la forma de discriminar al otro, y eso lo tenemos, parece, muy arraigado. Bueno, esa tarea todavía está pendiente. Primero es verdad que se ha reforzado un poco más la idea de sentir orgullo de ser peruanos, y eso es algo que se ha venido canalizando a través del fútbol o de la gastronomía, ¿no es cierto? Pero falta todavía dar el paso más adentro, ¿no? O el paso más profundo que permita que uno reconozca a un semejante como un semejante a las personas que están en todas las regiones del Perú, por ejemplo. Para la gran mayoría de limeños, por ejemplo, eh, un semejante es alguien que está en Miami, no alguien que está en una comunidad shipibo o alguien que está en una comunidad andina, ¿no es cierto? Ellos son con los atrasados que tienen que ser, que tienen que modernizarse, ¿no? Y nosotros somos la modernidad. Ellos tienen que parecerse a nosotros. Bueno, eso es algo que tenemos que cambiar, por ejemplo, ¿no? Oye, qué interesante, ¿no? Y de alguna forma eso se reproduce constantemente de muchas formas, ¿no? Y en muchos lugares y a muchos niveles y a muchas escalas. Y parece que fue una tarea bastante dura, de largo aliento, ¿no? Una carrera de largo aliento. Eso también me recuerda un poco también lo que tiene que ver con este machismo, ¿no? Que de alguna forma en estos últimos años o en este último quinquenio, esta es la hora del saludo de los perros. Esperan que estemos grabando para comenzar a ladrar. Son maravillosos. Suele Voy a pedir, suceder. voy a pedir auspiciadores para ellos. En todo caso, te decía, esto del machismo tiene que ver también, ¿no? Se ha hecho toda una campaña, todo un trabajo. Ahora el machismo tiene una mala cara por un instante o una mala mirada, pero también el acoso, ¿no? El acoso callejero está penado inclusive ahora, ¿no? Y estas cosas parece que van cambiando, pero de alguna forma también es un poco la línea dura, es decir, te castigo si es que tú no aprendes, ¿no? Ahora, bueno, a partir de la próxima, no, de esta semana, a partir de este domingo, te vuelves a guardar, ¿no? Vuelves a estar adentro. Pero de alguna forma esto va a hacer, al menos yo lo veo así, va a hacer que la gente se aglomere más los sábados o se aglomere más los lunes. Una cosa de locos porque, y es verdad, o sea, entonces ya no compras el viernes o el jueves, sino te prevés un poco eso, ¿no? Porque hay mucha gente que corre a comprar, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso, Carlos, ¿no? Con la educación, ¿no? Formar un poco la educación. Y parece que es una tarea bastante larga, de largo aliento, ¿no? El machismo, esta situación de discriminación o esta situación de que de alguna forma se busca una línea dura, ¿no? Se busca que la gente pues sea educada pues como antiguamente en los 70, bueno, perdón, en mi época, en los 70 era, ¿no? Que te metían Bueno, golpes. mira, tú debes haber visto seguramente en YouTube o en Facebook estos videos que te cuentan cómo es la educación japonesa, ¿no? Es una idea que a mí me parece interesante, que podría ser replicada acá, ¿no es cierto? Sin tanto hablar, sin tanto costo y sin tanta modificación, ¿no? En Japón, los niños durante los 2 primeros años no aprenden el abecedario, no aprenden, no tienen conocimientos que tengan que retener. Lo que aprenden es limpieza y respeto. Entonces, los niños limpian su escuela cuando llegan, etcétera. Acá hay un ejemplo más o menos parecido, que es en los colegios Fe y Alegría, ¿no? En los colegios Fe y Alegría, por ejemplo, no hay personal de limpieza, no hay personal de mantenimiento. El colegio lo pintan los padres de familia y lo limpian los niños. Claro. Los niños cuando entran en la mañana a la clase limpian su salón, lo barren, lo limpian y lo dejan hábil para comenzar las clases. Esto, que aparentemente es muy simple, en realidad es un cambio fundamental. Y es más, un niño, yo sé que en algunos colegios, si al niño le provoca pintar la pared, puede hacerlo, pero después tiene que limpiarla, ¿no? Entonces, se le enseña la responsabilidad y se le enseña que todo lo que tú haces tiene una consecuencia. Entonces, si tú no quieres limpiar la pared, tienes que no ensuciarla.
claro, y tienes que aprender a colaborar con el otro. Y entonces estas cosas, ese respeto por el otro, ese respeto no solo por ti mismo, sino por el otro, es algo que tienes que ir aprendiéndolo desde niño. Si en todos los colegios del Perú, y digo todos especialmente los más caros, los que están, los hijos de los millonarios, ¿no? Si esos chicos entraran a su colegio y lo limpiaran antes de comenzar su clase, si aprendieran a respetar a su compañero, en lugar de competir con él, estoy seguro que las cosas comenzarían a cambiar mucho más rápidamente de lo que nos imaginamos, ¿no? sí. Pero bueno, en fin, esa es una decisión que no me corresponde, simplemente es una idea, ¿no? Yo creo que esto podría funcionar. Es Porque una, claro, algo que nos pasa, algo que nos falta mucho es el respeto por el otro, ¿no? Tú ves en la calle hay mucho egoísmo, mucha individualidad, no me importa para nada el otro, a mí solamente me importo yo, y eso es algo que tiene que cambiar. exacto, ¿no? O sea, desde que sales hasta que llegas, hay una carrera constante, ¿no? Cuando subes al carro, cuando bajas, o cuando estás en la cola, o uff, olvídate, ¿no? Olvídate, pasan muchas cosas, ¿no? O sea, hay esta marcada individualidad, ¿no? Este individualismo de parte en general de todos, ¿no? Por prevalecer su ley, su razón, su forma, ¿no? Sin tratar de ser empático con el otro o comprender un poco el contexto de las cosas, ¿no? Este verticalismo personal en relación al otro, ¿no? Es una cosa así. Pero también de alguna forma, sin justificarlo, claro, pero de alguna forma me parece que estar a la defensiva por parte en general del peruano es también porque no se sabe qué se espera del otro, ¿no? O sea, no sabes si es que el otro, pues, te va a madrugar en una, ¿no? O sea, por eso también es un poco estar alerta, ¿no? Claro, es que hay que buscar siempre la forma de romper el círculo vicioso, pues, ¿no? Ujú, Y es ahí, yo creo, en la infancia donde uno debe comenzar por enseñar que el otro es un semejante y merece respeto. Por otro lado, se me quedó lo del machismo que habías comentado, ujú, y hay sobre eso varias reflexiones, ¿no? Una primera, que efectivamente, tú sabes que, a ver, voy a referirme un poco al pasado. La gran revolución de los años 60, el movimiento hippie, el amor libre y todas esas cosas que explotaron en esas épocas, son consecuencias de la invención de la píldora, la famosa píldora anticonceptiva. Sin la píldora no podría haber habido el amor libre como explotó en el mundo, ¿no? Por cierto, la píldora no era la panacea, pero fue uno de los factores que ayudó a detonar todo este movimiento, ¿no? Ahora, en estos tiempos, la mujer cada vez va teniendo más protagonismo, va teniendo mejor educación, la mujer va siendo más eh, dueña de su destino, ¿no es cierto? Ella tiene un poco más de independencia. Y esto, claro, a una sociedad machista, los hombres se asustan. Este, los hombres se sienten acorralados, se sienten en peligro, y entonces aflora el machismo con más fuerza, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, algo que yo le explico a mis alumnos es que las personas, los hombres más que las mujeres, tenemos muy poca tolerancia a la frustración, y esto viene de la infancia, ¿no? A un niño, cuando está en el colegio o cuando está en su casa, sus padres deben poner reglas. En la sala no se juega fútbol. Tú tienes que hacer tal cosa a tal hora, ¿no es cierto? Si quieres taparte por los muebles, no tienes que hacerlo, ¿no es cierto? Te ponen límites. No, no, no. Cada límite que le pones a un niño, cada cosa que no le dejas hacer, le produce una frustración. Yo quiero jugar fútbol en la sala de la casa. No, no puedes hacerlo. Eso le produce una frustración, pero al mismo tiempo se le educa para aprender a manejar la frustración. Se le educa en el sentido de que hay cosas que pueden ser y cosas que no pueden ser, ¿cierto? Si a un niño no se le educa de esa manera, cuando ya es grande, es una persona que no sabe manejar la frustración. Entonces, si su novia le dice no, piensa que golpeándola o diciéndole tú eres mía y si no eres mía no vas a ser de nadie, es el camino para conseguirla, ¿no? O sea, es ujú. como un niño que ya creció, ya no hace cosas de niño, pero hace cosas de grande, pero con la misma poca tolerancia a la frustración. Esa persona que se maneja como un machista, que no puede controlar su carácter, que agarra patadas la puerta o a la mujer porque llegó y la comida no estuvo lista, es una persona que no sabe manejar la frustración. Es una persona con carácter muy débil,
¿no? Porque no sabe manejar su carácter. Es más, no actúa con lógica, ¿no? Porque claro, si tú llegas a tu casa y no está la comida, lo que haces es buscar que resolver el problema para comer. Pegándole a tu esposa no vas a resolver el problema, ¿cierto? Igual como pegándole a tu novia que se quiere ir, tampoco la vas a poder retener. Entonces, a eso voy, ¿no? Hay un problema de raíz que también tiene que ver con la infancia y es algo que lamentablemente se ha descuidado mucho. La casa, el hogar, la familia se ha descuidado mucho y los hijos están un poco a la deriva, pues, ¿no? Y por eso es que cuando crecen no saben manejar una situación de estrés o una situación de rechazo, ¿no? No saben hacerlo. Claro. Oye, qué interesante, ¿no? Y tiene muchas vertientes, ¿no? No quiero razonar demasiado al respecto, pero tiene mucha lógica, ¿no? O sea, la economía de mercado que tiene de alguna forma a los padres mucho tiempo fuera de casa, los hijos que se educan indistinta o independientemente, ¿no? O de alguna forma son absorbidos o corroídos por los medios, por el sistema, o por muchas cosas, ¿no? Y tienen ciertos comportamientos que se detonan de alguna forma en la mediana adultez, ¿no? Y de alguna forma responden a estas respuestas de machismo, de agresividad, de frustración. Es algo muy interesante. Carlos, para terminar, solamente, ¿dónde crees tú, si es que luego de esta reflexión sobre nuestro país, sobre nuestra nación, sobre estos próximos 200 años que vamos a cumplir, ¿a dónde crees tú que va el Perú? ¿No? ¿O cómo lo ves tú de acá a 10, a 20 años? ¿Cómo crees tú? ¿A dónde va el Perú? Bueno, esa es una pregunta que tiene una respuesta muy complicada, ¿no? Eh, no sé realmente, como siempre estamos en una encrucijada, ¿no? Uh -huh. Hay quienes dicen que los próximos 10 años, si nos va bien, tras la pandemia, porque la situación catastrófica en la que está dando el concepto de ciudadanía, lo que llamamos clase política, es un conjunto ahí por sus intereses personales y no por interés del país. Políticos, falta fortalecerse el aparato productivo nacional, falta que los empresarios tengan un concepto de país más allá de sus intereses particulares. Eh, si tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, vas a las universidades y tú ves un edificio muy bonito, inmenso, que dice, esto fue donado por tal familia, ¿no? O este otro edificio, o este parque, o esta plaza, o este monumento fue donado por tal familia, ¿no? Entonces, los ricos de esos países tienen un compromiso con su país, con su ciudad, y entonces aportan, ¿no? Más allá de lo que son los impuestos, ¿no? Porque ese es un compromiso por el país, por la nación, porque lo quieren y porque saben que ese país que les ha permitido enriquecerse es el suyo y será el de sus hijos. Y entonces cuanto mejore él, mejorará también el contexto para ellos. Bueno, eso es lo que todavía nos falta. Por eso digo que no somos un país del todo adolescente, ni siquiera adolescente, sino primarioso, ¿no? Sí, es muy cierto, ¿no? Es muy cierto. Oye, pero cuando has dicho eso de los empresarios y todo esto, solamente me puse a pensar un poco en lo que pasa, ¿no? Con el grupo de la CONFIEP, con los beneficios o derechos de piso que tienen, ¿no? Y en relación, no sé, un ejemplo como Avanza Perú, por ejemplo, que fue algo muy gracioso, ¿no? Donde se descubrió que grandes empresas habían postulado y habían accedido a este préstamo para pequeñas empresas, ¿no? Y sin embargo al pequeño empresario o al emprendedor, pues lo muele, Nacional lo muele, no, por no decir a golpes, ¿no? Una cosa así terrible, ¿no? Muy bien, Carlos, te agradezco mucho tu tiempo por haber estado presente. Y bueno, nada, vamos a ver pues qué pasará de acá a un año cuando se celebre el bicentenario, ¿no? Creo que no hay que ser muy adivinos para saber qué va a pasar. Ojalá que todo bien. Y bueno, me has hecho acordar de la vacuna, ¿verdad? Que han dicho,
que nos vamos a convertir, pero la gente no se acuerda de la perestroika, sí. ¿no? Es una cosa muy divertida, muy divertida. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo Gracias. y A ti, Eduardo. nos estamos viendo en otro momento. Muchas Un abrazo, gracias. cuídate. Lo Gracias. mismo. Chao, chao. Bien, entonces hemos conversado con Carlos Fernández Loaiza en relación a lo que tiene que ver con este segundo número de lo que va a ser el peruano invencible, ¿no? Relatos de un país fraccionado e imaginado. Estamos muy agradecidos con la participación de Carlos y solamente para recordarles, antes de despedirnos, vamos a invitarlos que también ya tenemos presentaciones pactadas para la Feria del Libro, para la Feria Virtual del Libro, y en esta ocasión, aparte del peruano invencible, vamos a presentar un homenaje poético a Enrique Verástegui, donde tenemos como un invitado especial al poeta y escritor Miguel Ildefonso. Ya les contaremos más detalles en una entrevista que tendremos con él en una próxima edición. También tenemos para esta edición de la feria un libro que se llama El Pessoa que llevo dentro, ¿no? Esto también fue parte de una convocatoria que se desarrolló a razón de que, bueno, teníamos a Portugal como país invitado de la feria este año, ¿no? Y bueno, ya no se realizó. Y como saben ustedes, Pessoa es una de las máximas figuras y grandes representantes de la literatura portuguesa, ¿no? Luego de ello, bueno, ya sabes que tú estás aquí en Cartas a un joven editor. Nos encontramos en la edición número 22 y hemos hablado con Carlos Fernández Loaiza a razón un poco de reflexionar hacia dónde va el Perú, ¿no? Luego de eso, bueno, te recordamos, si es que algunas personas nos han preguntado, en la edición número 20 tuvimos el programa, una entrevista a Víctor Hugo Quiñones de la economía real a la ficción literaria. Te vamos a dejar el link acá en la descripción para que puedas ver ese programa. El programa número 21, que fue la semana pasada, estuvimos conversando acerca de literatura y cine. Ese fue el capítulo número 21. Y ya sabes que puedes visitar nuestra tienda virtual, donde vas a encontrar grandes ofertas y promociones. Y te vamos contando que para lo que será la edición de esta 25ª Feria del Libro virtual ahora, también tendremos grandes descuentos y promociones en nuestra tienda virtual. Bueno, aquí está el banner de los libros que hemos editado y también tenemos este último libro que ha salido recientemente, 56 abriles, de Rafael Omar Ballena Descalzo. Un poemario muy interesante. Ya sabes que puedes visitar nuestro catálogo de eventos, ¿no? Te dejamos el link acá en la descripción. Y también nuestro catálogo, nuestro catálogo editorial. Puedes descargar también gratuitamente Luchadora, segunda edición. Estamos entrando a la nueva línea digital de Autómata. Solamente tienes que llenar el formulario y recibirás gratuitamente a través de tu correo este libro digital, Luchadoras, segunda edición. Ya sabes tú que puedes seguirnos en nuestras redes sociales o visitar nuestra página web, www.editorialautomata.com. Esto ha sido todo por hoy y estamos muy agradecidos contigo y ya nos estaremos viendo en una nueva edición. Muchas gracias y será con nosotros hasta la próxima. A ver, ahora ponemos acá finalizar.